7:17 de la mañana. Sigue con nosotros el profesor Carlos Armando Figueredo, además experto en Derecho Penal y Derechos Humanos. Y precisamente en esta materia, hace algunos días, a principios del mes de octubre, el representante de esta materia del Gobierno Nacional, Larry Daboe, decía o mostraba ante la CIDH los logros en derechos humanos que ha tenido el Gobierno Nacional. Uno de los argumentos o de los temas que trató el señor Daboe era el número de pensionados que se ha incrementado en nuestro país y también el uso del carnet de la patria, por ejemplo, que ha sido muy criticado y señalado por sectores de oposición y otras personalidades como discriminatorio. ¿Cree usted, profesor, que con testimonios además, como por ejemplo las denuncias que se hacen de torturas dentro de calabozos del SEBIN o de otros cuerpos policiales, el gobierno puede tener una nota positiva en derechos humanos? Bueno, déjeme decirle lo siguiente: cuando el presidente Chávez hizo que se promulgara la Constitución, esta es una de las constituciones que tiene un mejor trato de lo que son los derechos humanos. Es decir, la normativa de derechos humanos en la Constitución es extraordinaria. Lo que pasa es que no se cumple. Acaba de escribir un libro muy interesante Madeleine Albright, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, que analiza y reconoce los hechos positivos de Chávez. Y eso que usted me dice de las pensiones, hay que tomar en cuenta que favorecen solamente a un sector de la población, al que tenga el carnet de la patria, al que esté afiliado al partido, pero el resto de la población, que más o menos la mitad, no tienen acceso a esos programas que son buenos, porque nadie puede criticar esos programas. Claro, que incluyen además a gente que estuvo por supuesto, desplazada muchos años, bueno, eso hay que asumirlo. No se cumplen, sino para ciertas personas, y además hoy en día ya no hay dinero con qué cumplirlo. Porque eso necesita mucho dinero y la situación financiera de Venezuela es muy precaria y no tiene cómo cubrir todos esos programas. Profesor, hay un caso, que es el caso del concejal Fernando Albán, que ha sido muy cuestionado incluso a nivel internacional. Algunos gobiernos han solicitado que se haga una investigación además exhaustiva. A nivel internacional, ¿cómo se puede asumir lo que ya ocurrió? Y esto se lo pregunto porque, a pesar de que la tesis del gobierno, y lo dijo el fiscal general, fue que Fernando Albán se quitó la vida, estaba en custodia del Estado. Sí. ¿Cómo se puede evaluar este caso? El Estado está obligado a preservar la vida por todos los medios de todas las personas que están siendo arrestadas. Es muy difícil que una persona que está siendo protegida, que debe ser protegida y que está siendo vigilada, pueda suicidarse. Pues, la opinión general es que eso tiene que aclararse para ver si realmente fue un suicidio o si fue una muerte, tal vez inclusive accidental, que trataron de cubrirla de esa manera. Porque hay contradicciones inclusive en las declaraciones del fiscal, que dice que fue en el baño, y después dice que en el baño no puede ser porque en el baño no hay ventanas, y después en otra declaración dice que camino al baño se saltó por una ventana. De manera que la única manera de eso es con una comisión de la verdad y con una autopsia que se realice de nuevo con médicos forenses independientes que determinen realmente si cuando esta persona se la lanzaron o se lanzó ya estaba muerta o no. Y eso, desde el punto de vista de medicina forense, es muy fácil de determinar de cuándo ocurrió la muerte de una persona. Ahora bien, profesor, quiero seguir con el tema de la crisis venezolana. El gobierno insiste en que se trata pues, de una intención de intervenir en nuestro país, de una intervención militar, tratando de maquillar o de crear una crisis humanitaria ficticia. Lo ha dicho no solamente el presidente Nicolás Maduro, sino también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ha restado mérito sobre todo a las fotografías que se han visto o a videos de venezolanos tratando de llegar a otros países a pie en condiciones lamentables. ¿Es posible que este tipo de tesis se den? Bueno, mire, yo creo que Estados Unidos puede invadir a nuestro país. Hay que rechazar totalmente cualquier intervención militar. Así es. Yo creo que hay otras maneras de resolver el problema y es necesario el diálogo. Hay mucha gente que se opone al diálogo y dice que no se puede dialogar con esta gente. Yo creo que en el caso de que caiga el gobierno, hay que dialogar porque la situación va a ser muy difícil y hay que contar con gente que está vinculada al gobierno para que haya una transición democrática y que se olviden muchos de estas personas que pretenden ser candidatos presidenciales de que van a hacer, que lo hagan solamente cuando ya la situación se haya estabilizado. Tiene que haber un gobierno de transición y tiene que haber diálogo, como hubo diálogo en situaciones extremas en otros países del mundo, pero el diálogo es absolutamente necesario.
¿qué condiciones pudiera tener un diálogo en Venezuela, tomando en cuenta en que hubo agentes internacionales, hubo otros gobiernos, hubo la participación, por ejemplo, de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que tiene que tener esa mesa para que pueda dar resultados? Bueno, mire, hay una cosa que a veces se ignora. En la mesa de negociación esa que hubo en Santo Domingo, hubo un documento que fue aprobado por 5 cancilleres, entre los cuales estaba inclusive Nicaragua y Bolivia, en que el gobierno, que la oposición estaba dispuesta a aceptarlo, ¿ah? Que creían cosa que era la libertad de los presos políticos, que ya no hubiera más persecución de quienes penarán distintos y una serie de condiciones bajo las cuales se pueda dialogar. El gobierno no aceptó eso. No es que, como que se dice, por supuesto que el representante de Venezuela no aceptó lo que proponía el gobierno, pero sí hubo casi un arreglo si se tomaban en cuenta esas cosas. Si no se tomaban en cuenta no podía haber diálogo. Bien, vamos a, profesora, a iniciar algunos comentarios. Le quiero repasar algunos comentarios que nos hacen llegar a través de @primerapágina. Le preguntan por acá, por ejemplo, @Daniel el Varón 1. ¿Por qué el presidente de Venezuela no acepta la ayuda humanitaria? ¿Cuál es su opinión de este tema? Yo creo porque hay una tesis que no se quiere reconocer que hay una crisis aquí y que quieren asimilar a una ayuda humanitaria una especie de intervención, pero no es así. Porque todas las ofertas que ha habido de Naciones Unidas, de Cáritas y todo, son de que están dispuestos a dar la ayuda, pero no al gobierno. Porque lo que pretende el gobierno es que se la den a ellos y que el gobierno decida cómo se va a distribuir eso. Pero yo creo que no le va a quedar más remedio que aceptarla, porque ya la situación es terrible. La gente ya no tiene acceso a los alimentos y a los pocos que tienen son a unos precios tan altos que gran parte de la población no los puede comprar. Precisamente sobre este tema le pregunta @RobinPisoTA. Le pregunta lo siguiente, profesor, ¿qué es un genocidio? ¿Cuál es la definición? Porque en Venezuela quien se enferma muere por cualquier patología básica, no hay proteínas y hay muy poca comida, además la inseguridad es cotidiana. Los crímenes de genocidio son prácticamente los mismos de lesa humanidad, pero la diferencia es que en el genocidio son dirigidos contra una población, contra una raza, contra un sector. Genocidios como los ha habido en el mundo, en África y en muchas otras partes. Pero en este caso, yo creo que en Venezuela no se trata de acusar delitos de genocidio, aunque muchos crímenes son iguales, sino delitos de lesa humanidad. Por acá le pregunta Américo Pernalete, ¿las migraciones de los venezolanos se podrían catalogar como violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela? La migración, si se debe a esas circunstancias, sí podría. Pero hay otras circunstancias que personas inmigran por otras razones. Pero indudablemente si se debe a las violaciones de derechos humanos que han sufrido directamente o a través de la situación que estamos viviendo, no puede decir que se trate de violación. Le pregunta por acá Julio Atías, buenos días, pregunto al invitado, ¿por qué si se ha comprobado que exfuncionarios del gobierno han estado incluidos en torturas y acusaciones como Luis Ortega Díaz, las autoridades internacionales no proceden a detener a estas personas? ¿A qué persona se refiere? Él habla, por ejemplo, nombra a Luis Ortega Díaz, que bueno, pudo estar incurso en algunos Luis delitos Ortega de lesa Díaz humanidad. tengo entendido que está siendo objeto de ciertas investigaciones, pero no conozco casos de que haya sido llevado el caso de ella a la Corte Penal Internacional. Indudablemente que las personas, si han tenido actuaciones reprochables, pueden rectificar y tratar de ajustarse a lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Finalizo con esta, profesor Luis David. Le pregunta, con todo respeto, profesor, le digo que de alguna forma las sanciones han acentuado la crisis. Eso no se puede ocultar. ¿Cuál es su opinión? Yo no creo que las sanciones tengan ningún efecto sobre la crisis. Las sanciones son justamente para evitar la crisis. Yo no creo que el hecho de que las sanciones que no son contra Venezuela, es muy claro, hasta ahora no se ha tomado ninguna sanción contra Venezuela, porque ni siquiera salvo el caso de que fue excluida de Mercosur, no se le ha aplicado la Carta Democrática. Las sanciones son contra individuos que supuestamente han incurrido en delitos graves y violaciones serias de derechos humanos. Profesor, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Un placer conversar con usted. Estábamos conversando con el profesor Carlos Armando Figueredo, experto en Derecho Penal y Derechos Humanos, además profesor universitario. Son las 7:26, vamos con el tránsito, ya Luis Carlos está listo. Luis Carlos, buen día para ti.